Hola, buenos días. El motivo de la comparecencia de hoy es habida cuenta de que ya nos vamos acercando al inicio de curso. Y una de las grandes empresas que este ayuntamiento tiene para este inicio de curso no es otro que, aprovechando los fondos CEI, aprovechando los fondos estatales, la realización de un nuevo centro Orión, lo cual es una maravilla teniendo en cuenta que este grupo de alumnos es un grupo de alumnos con unas características especiales que necesitan unos modelos especiales, por lo tanto posiblemente sea una de las cosas en lo que mejor se haya gastado o se pueda gastar este dinero que no viene del Estado. Todos sabemos que la intención, aparte de los plazos y lo marcan, es que antes de que termine el curso, más o menos, tienen que estar iniciadas las obras, cuando menos. Entonces a nosotros nos surge la siguiente duda: ¿dónde van a ir a alojarse a estos niños? ¿Estos niños dónde se van a alojar? ¿Qué centro tenemos preparado para que estos niños puedan estar durante ese periodo de construcción del nuevo centro Orión? Y por supuesto también algo que nos provoca cierto recelo y dudas es saber en qué partida presupuestaria, porque no la hemos encontrado en el presupuesto de este año, no sabemos si por error o porque realmente no consta, ¿dónde está la partida presupuestaria para hacer frente al alquiler de ese local que ha de habilitarse para estos niños? Tanto el alquiler como suponemos también que habrá que adaptarlo a las necesidades y circunstancias de estos niños, y el traslado y el material adecuado para que todo se haga de forma correcta y que ese trasiego, ese paso por el desierto no sea un paso por el desierto, sino que estén en las mejores condiciones hasta que puedan volver a su centro de origen e inaugurar ese nuevo centro. Por lo tanto, la pregunta es: ¿dónde tenemos presupuestados los gastos de alquiler, mantenimiento, material de este centro?